mi corazón. Dice Persia, Cus y Fut con ellos, todos ellos con escudo y casco. Yelmo es casco. Así que, Padre, te suplicamos una vez más, bendito Dios, que prepares nuestro corazón. Este es un mensaje, Señor, didáctico, de enseñanza, para poder entender el papel profético que juega Jerusalén y su pueblo Israel, Señor, en las Escrituras. Abre nuestro entendimiento y danos amor por tu pueblo escogido, Israel, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Yo soy un hombre de convicciones. Soy un hombre de convicciones. Y no me dejo mover por los errores de los hombres. Por ejemplo, hablando de Israel, yo sigo creyendo que Israel es el pueblo escogido de Dios. Lo creo. Y sigo creyendo que la ciudad más importante del mundo no es Londres, no es París, no son Los Ángeles, ni Dallas, ni Houston, sino que la ciudad más importante del mundo se llama Jerusalén. Eso sigo creyendo. Y sin importar los errores que cometa el gobierno israelí o su pueblo mismo, yo seguiré creyendo lo que la Biblia dice, porque soy un hombre de convicciones. Eso es como, por ejemplo, en el área política. Yo soy un hombre que me autodefino como de derecha. Yo jamás seré izquierdista, jamás seré marxista, jamás seré comunista. Y aunque los gobiernos de derecha cometan errores, o sea, son gobiernos, cometen errores, pero yo jamás comulgaré con un partido que sus principios son ateos, que sus principios son contrarios a la palabra del Señor, al evangelio de Jesucristo, que se burlan del evangelio, que se burlan de Dios. Jamás comulgaré con ellos, porque soy un hombre de convicciones, pero reconozco que esta gente muchas veces cometen errores. Por eso, en este momento, en este conflicto que gracias a Dios terminó de Israel con Irán, hubieron posiciones de pastores, tanto hispanos como americanos, que no dejaban de sorprendernos. Inclusive más de algún hermano de la iglesia me abordó y me dijo: ¿por qué está tocando tanto este tema de Israel si Israel no es importante? Lo importante es la iglesia. Y me hizo una pregunta bien importante el hermano, y es bien importante entenderlo, que Israel hoy, si quiere ser salvo, tendrá que ser salvo así como nosotros somos salvos, creyendo en Cristo Jesús como nuestro Señor y Salvador. Eso es, así es, y no hay cambio, Mas, sin embargo, la Biblia habla que viene un tiempo del tratamiento de Dios con su pueblo Israel. Cuando Israel rechazó al Mesías, abrió la puerta para que nosotros hoy fuésemos cristianos, fuéramos hijos de Dios. Así que nosotros, pero Israel, de acuerdo al libro de Romanos capítulo 11, sigue siendo el tronco. Nosotros somos ramas injertadas. Israel sigue siendo el tronco. Aleluya. Y por eso es bien importante, si Dios no perdonó al tronco, mucho menos a las ramas injertadas. Empecemos el mensaje de esta tarde. ¿Se acuerdan ustedes que en el domingo pasado estuve hablándoles acerca de cómo Persia fue un instrumento en las manos de Dios? A tal punto que allá en el libro de Isaías, a Ciro el grande se le llama el ungido. Dios le llama mi pastor, le llama pastor, que ha levantado un pastor a Ciro. Y que Isaías está diciendo eso muchos años antes que Ciro apareciera, y hasta lo llama por su nombre. Y dijimos que Persia jugó un papel de liberación a favor de Israel. Es decir, cuando viene conquista, cuando Persia conquista a Babilonia,
Una de las primeras cosas que hace Persia es dar edictos. El rey dio edictos para que el pueblo de Israel regresara a su tierra, reconstruyera la ciudad de Jerusalén y reconstruyera también el templo que había sido quemado por Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Más adelante nos vamos a dar cuenta en el libro de Esther, que estuvimos hablando también del libro de Esther, cómo ahí se dio un papel bien importante cuando el rey Asuero firmó un edicto a favor del pueblo judío, para que el pueblo judío se defendiera de un exterminio visible que venía contra ellos. Entonces, estábamos diciendo que Persia entonces en el antiguo jugó un papel a favor de Israel. A favor de Israel. Redentor, un papel redentor a favor de Israel. La gran pregunta entonces que surge es cómo un país que fue aliado de Israel, un país que le ayudó a Israel, de repente se convierte en el peor enemigo de Israel. El país que más odia a Israel en el mundo actual no es Rusia. El país que más odia a Israel en el mundo actual no es China. El país que más odia a Israel en el mundo actual no es Venezuela ni es Cuba. El país que más odia a Israel y que todos los días rezan todos los días, y en las escuelas los niños en la oración que hacen todos los días es muerte a Israel, muerte a Israel, muerte a Israel, muerte a Israel, es Irán. En su constitución hay un artículo que dice claramente que Israel tiene que desaparecer del mapa y que ellos viven solo para ver el cumplimiento de esa misión de ellos de que Israel desaparezca. Bueno, ¿cómo se dio eso? El domingo pasado yo me quedaba en ese momento cuando en 1979 algo marcaría el regreso no de un aliado bíblico, sino del peor adversario moderno. ¿Qué sucedió en 1979? Bueno, sucedió lo que se conoce como la Revolución Islámica. La Revolución Islámica. Derrocaron a la monarquía, al Shah, que era apoyado por Occidente. Lo derrocaron. Ahora el príncipe, creo que vive, no sé si en Estados Unidos o en Inglaterra. Y la Revolución Islámica, liderada por uno de los clérigos más radicales del mundo, el Ayatolá Ruhollah Khomeini, tomó el control de Irán. Tomó el control de Irán y empezó prácticamente, desde que toma el control, él va a reemplazar la monarquía por un régimen teocrático, pero radical. Él venía de los islamistas chiitas, que eran estrictos. Empezaron a exigirle a las mujeres que se taparan hasta aquí, hasta los ojos, que con sus vestidos, y que no podían ir las muchachas a la universidad, que no podían estudiar. Es decir, una situación terrible que se dio en Irán. Bueno, desde ese momento, la nueva República Islámica de Irán declaró su misión no solo como nación, sino como fuerza espiritual. Como nación, sino también como fuerza espiritual. Expandir, diseminar el Islam por todo el mundo. Ese es su objetivo. Aquí Estados Unidos ha sido invadido terriblemente por el Islam. Por ejemplo, en este momento muchas veces condenamos las acciones que está tomando el presidente Donald Trump de sacar a ciertos estudiantes de allá, de Medio Oriente. Lo que no sabemos nosotros es lo que estos están haciendo. Están impulsando el Islam en las universidades nuestras. Están arrastrando a nuestros muchachos de las universidades hacia el Islam. Y es una cosa terrible, porque el problema no es que cambien de religión. El problema es las ideas extremistas que ponen en cada uno de ellos. Porque el Islam, ellos tienen un eslogan que cuando alguien se inmola, cuando alguien muere defendiendo al Islam, especialmente en la yihad, en las guerras santas, allá en el cielo, en el paraíso, Mahoma los está esperando con 70 vírgenes para cada uno.
Imagínense. Entonces, así que ellos mueren y ellos aparecen al infierno y vírgenes no hay. Lo que hay son demonios. Aleluya. Entonces, ellos vienen, quieren imponer. Por ejemplo, hay cosas que yo digo y que algunas veces las malinterpretan, pero a mí yo estoy con mucha preocupación por lo que pasa en El Salvador. Ya es la tercera mezquita en El Salvador que van inaugurando. La tercera mezquita. Y el imán del Islam en El Salvador tiene un nombre. Es el hermano de nuestro presidente Bukele. Él es el mero jefe del Islam en El Salvador. Y que se proyecta quizás como un futuro presidente de El Salvador. ¿Hacia dónde va a ir nuestra república? Cuando él mismo está apoyando. Y créame que mientras nuestros templos evangélicos son de paredes de lámina, y que cuando hay lluvia no se puede predicar porque la lluvia no permite que se escuche la predicación por el ruido de la lluvia en las láminas, estos están haciendo unos monumentos de templos, Dios mío, de lo más sofisticado que hay, con una hermosura terrible, con patios y grama, es decir, todo a lo máximo, porque tienen los recursos para hacerlo. Irán es uno de los países más ricos y es el que más impulsa la propagación del Islam. Entonces, esto muchas veces no entendemos, no lo entendemos y ni lo vamos a entender porque nosotros vivimos en otro mundo. Nuestro mundo se llama tacos y pupusas. Entonces, la misión clara del Islam, aleluya, es promulgar su ideología religiosa. Eso es lo clave de ellos. Lo clave de ellos. Y por eso ellos tienen un blanco. Y ese blanco se llama Israel. Ahora, pregúntese usted, por favor. Quiero que seamos analistas en esta tarde. ¿Por qué Israel? Porque en todo ese vasto territorio del Medio Oriente, si vemos hacia el norte, está Siria, que es Islam, está Líbano, que es Islam, está Turquía, que es Islam. Si vemos en la parte del este, ahí tenemos a Jordania, que es Islam, tenemos a Irak, que es Islam, tenemos a Irán, que es Islam, tenemos a Afganistán, a Pakistán, que es Islam, Arabia Saudita, que es Islam. Si vemos por la parte del occidente, tenemos a Egipto, que es Islam. Es decir, Israel es un lunarcito en medio de todas esas naciones que son Islam. Aleluya. Es como que si usted tuviera una casita y van a construir unas grandes mansiones y usted dice: no, mi casa yo no la vendo, hagan lo que hagan, yo me quedo con mi casita. Ahí el ranchito de paja y todas las grandes mansiones, y entonces se reúnen todos porque quieren que a toda costa usted desaparezca de ahí. ¿Por qué razón? Porque esa casita de bajareque que usted tiene, de paja, de lo que sea, trae depreciación a toda la colonia que han construido allí. Aleluya. Entonces, eso es lo que pasa. Israel, con una religión que no la cambian nada por nada. Aleluya. Ellos son judaicos. Es decir, siguen el judaísmo a pie, a espada, lo que sea. Nadie lo va a hacer cambiar. Oye, Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Nadie lo va a hacer cambiar. Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y aunque en Israel hay libertad de culto, porque nosotros hemos estado en Israel y ahí hay pentecostales, ahí hay católicos, ahí hay Hare Krishna, y andan aquellos con Hare Krishna, ahí hay musulmanes, ahí hay chintuistas, ahí hay budistas, ahí hay de todo. Aleluya. Pero el pueblo judío ama, respeta y sigue su religión al pie de la letra. Entonces, ellos saben
que si Hitler no pudo dominar al pueblo de Israel, si 2000 años de persecución no pudieron dominar al pueblo de Israel y siguieron creyendo en Dios y ellos fueron dispersados, la diáspora judía por todo el mundo, y llegaron, y donde quiera que llegaban, ahí llegaban con su candelero, ahí llegaban con su candelabro, ahí llegaban con su fe judía y jamás fueron arrastrados por otra religión. Es decir, estamos hablando de algo indomable, incambiable, que sabe Irán que no lo van a cambiar. Y como no lo van a cambiar, entonces el plan es hacerlo desaparecer. Porque es el único lunar que hay. El único lunar se llama Israel. Así que el blanco de ellos es hacer desaparecer a Israel. Israel para ellos no es un rival político. Es visto como un impostor. Es decir, un cuerpo ajeno plantado en lo que ellos creen que debe ser tierra islámica. Ellos estaban felices hasta 1947, que Israel estaba dispersado por todas las naciones, pero cuando las Naciones Unidas le dieron la oportunidad a Israel de regresar a su tierra, ahí empezó el problema. Por eso ustedes saben que apenas un año después de que Israel ha regresado, comienza la guerra. Comienza la guerra, las naciones árabes contra Israel, al pequeño David que apenas iba naciendo y no pudieron derrotarlo porque la profecía de Dios decía que Dios iba a regresar a su pueblo y nadie podía sacarlo de nuevo de su tierra. Gloria a su nombre, amén, aleluya. Bueno, así que ellos no se oponen a la política de Israel. No, lo que ellos no quieren es que Israel exista. Y usted dirá, pastor, pero eso lo dicen, creo que es teoría, dicen algunos, y el papel aguanta lo que se le pone. No, señores, consígase un tomo de la Constitución iraní, y cuando usted encuentre ese tomo y lo lee, se va a dar cuenta que allí hay un artículo que dice muerte a Israel, misión, muerte a Israel. Y no hay día que los líderes reciten eso 1, 2, 3, 4, 5 veces al día, muerte a Israel. Los niños van a la escuela y recitan esa frase, muerte a Israel. Así que desde que los niños van creciendo, se ponen a pelear con un árbol y piensan que ese árbol es un soldado israelí y que lo están matando al soldado israelí. Le van sembrando ese odio terrible, terrible en su cabeza, que Israel tiene que desaparecer. Bueno, por eso es que Irán financia con miles de millones en armas a grupos terroristas como la Hezbollah en el Líbano, como Hamas en la Franja de Gaza. Por eso es que Irán tiene ambiciones nucleares que por un momento se han detenido, pero que en realidad hasta este momento no sabemos exactamente cuánto fue el daño que sufrieron las instalaciones de enriquecimiento de uranio en Irán. Lo único que se sabe es que ha habido nada más una prolongación de tiempo, pero el plan de ellos, sus planes nucleares no son pacíficos. El plan de ellos, su plan nuclear es poder crear una bomba y hacer desaparecer a Israel en un segundo, pero no solamente a Israel. Occidente, ellos odian a Occidente. Y especialmente a uno de los países de Occidente que odian, se llama los Estados Unidos de Norteamérica. Ellos quisieran ver desaparecer a Estados Unidos. ¿Por qué? Porque Estados Unidos apoya incondicionalmente a Israel. Aleluya. Inclusive muchas veces ellos, antes de atacar, primero dicen: si tocamos al niño, tocamos al papá. Lo tocamos. Ellos hablan de Israel como el pequeño Satán. Dicen que Israel es el pequeño Satán y que Estados Unidos es el Satán mayor, el diablo mayor. Que Estados Unidos es el diablo mayor y que Israel es el diablo menor. Así dicen los iraníes, los islamistas extremistas, así se refieren de Israel y de los Estados Unidos.
Bueno, lo que comenzó como una alineación divina de Persia, hoy se ha convertido en una rebelión espiritual de Irán. Es decir, Persia antes, Irán hoy, en lo moderno. Ahora, nosotros no deberíamos sorprendernos. ¿Por qué razón? Porque la Biblia no solamente registró el papel de Persia en la restauración y liberación de Israel, allá cuando estaba cautivo en Babilonia, pero también profetizó el papel de Persia en su futura oposición. Es decir, ese cambio de aliado a adversario no es solo histórico, es profético. Y lo profético se cumple, señores. Lo profético se cumple. Así que vemos hoy al régimen de Irán, que ha surgido de un espíritu que la profecía ya había puesto en movimiento. Lo que estoy diciendo es que hay un plan diseñado por el Dios del universo, y que se oponga quien se oponga, se atraviese quien se atraviese, ese plan se cumplirá al pie de la letra. Por eso, la pregunta que debemos hacernos no es cómo Irán se convirtió en enemigo de Israel. No, sino ¿por qué Dios permitiría tal giro? ¿Por qué Dios permitiría tal giro? Y aquí ya hace una verdad que sacude. A veces las mismas naciones que Dios usó, son permitidas a levantarse otra vez, no como protectores, sino como instrumentos de juicio. Instrumentos de juicio, de prueba y de cumplimiento. Quiero que ustedes entiendan, antes Persia fue un instrumento para bendición. Ahora Persia sigue siendo un instrumento, pero de maldición, de juicio. ¿Por qué? Porque a estas alturas Israel, con toda la evidencia que tiene, todavía no se rinde delante del Rey de Reyes y Señor de Señores, que se llama Jesucristo. Es decir, a estas alturas Israel tendría que ya estar adorando y haber recibido al Mesías. Pero Israel se ha endurecido y ha permitido que muchas cosas terribles sucedan dentro de su tierra. No es este el tema que voy a tocar, pero es terrible lo que está pasando. Entonces, a menudo nosotros pensamos en la profecía como algo por venir. Así vemos, nosotros vemos la profecía como algo por venir. ¿Pero qué? Si ya estamos viviendo en el tiempo del cumplimiento de las profecías. Por eso es que toqué este tema. ¿Qué? Si ya estamos viviendo bajo la sombra de su cumplimiento. Porque Irán, la antigua Persia, está a punto de reentrar en las páginas de la profecía. Y su próxima aparición no será de liberación, sino será de guerra. De guerra. Y nosotros tenemos que entender esto, porque nosotros conocemos el plan profético de Dios. Que cuando esa guerra venga a darse, la iglesia está en la boda del Cordero en el cielo. Aleluya. Mucho antes de que existiera Irán, antes de esa república islámica, antes de esas grandes cantidades de misiles que construye, que apoya a las milicias y que quiere construir una bomba nuclear, mucho antes de eso, el profeta Ezequiel recibió una visión. Recibió una visión y en esa visión Persia fue nombrada por nombre. Aquí no hay pierde, hermanos. En la palabra de Dios no hay pierde. Nadie se puede perder con la palabra de Dios. La pronunció, la llamó por nombre, y en el capítulo 38 de Ezequiel que hemos leído, es una de las profecías más misteriosas y debatidas de toda la Biblia. Porque la gran pregunta es si la guerra de Gog y Magog es antes del arrebatamiento de la iglesia, si la guerra de Gog y Magog es en el tiempo de la gran tribulación, si la guerra de Gog y Magog es después de eso. Hay muchas interpretaciones, pero el punto está que habla de un tiempo futuro.
de un tiempo futuro donde Ezequiel dice que una coalición de naciones se levantarán para invadir la tierra de Israel. Y se van a unir para invadir Israel no por política, no por economía, no, sino para cumplir algo mucho más antiguo, una confrontación espiritual contra el pueblo escogido de Dios. Y en el centro de esa coalición está Persia. Es lo que nos dice aquí el capítulo 38:5 que hemos leído. Persia, Cus y Fut con ellos. Persia, es decir, Irán, Cus y Fut. Ya le puedo decir quién es Cus y quién es Fut. Con ellos, todos ellos con escudo y casco. Aleluya. Todos ellos con escudos y cascos. Persia, el Irán de hoy, es el primer nombre mencionado. ¿Por qué? ¿Por qué es el primer nombre mencionado? Y aunque es el primer nombre mencionado en este versículo 5, la gran pregunta es: ¿quién es el que lidera la coalición? Ojo a lo que voy a decir, porque la Biblia en el versículo 1, de este capítulo, comienza con una figura extraña y críptica. God dice: vino a mí palabra de Jehová. Es decir, Ezequiel tuvo una visión. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Got en tierra de Magot. ¿A dónde está? De Got hay muchas interpretaciones. Algunos dicen que es el mismo anticristo. Algunos dicen que es el mismo anticristo. Otros dicen que es el líder, el rey de Magot. Lo cierto es que Magot está ubicada en la parte norte de Israel. Es decir, lo que ahora es el territorio de Rusia. Pongan atención a lo que estoy diciendo para aquellos que aplauden a Rusia, para aquellos que son pro Putin. Y que ven que Rusia aquí, que Rusia, váyanse para Rusia. Les compramos boletos que se vayan para Rusia. Aleluya. Pero que yo escucho a cristianos y me da hasta lástima decir cómo, teniendo la profecía en la Biblia en la mano, todavía son pro Rusia. Está como aquellos que son pro China. Es que no conocen las escrituras, el papel que China y el papel, inclusive en la guerra que ha habido comercial entre Estados Unidos y China, favoreciendo a China porque no saben quién es China. No saben el papel que China juega en las profecías. No saben el papel que Rusia juega en las profecías. Y escuchen bien, vino palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, pon tu rostro contra Got en tierra de Magot, príncipe soberano de Meset y Tubal, y profetiza contra él. Profetiza contra él. Cus se cree que es Sudán y parte de Etiopía. Fut es Libia y otros aliados. Es decir, forman una alianza militar que va a descender sobre Israel en los últimos días. Pero no es una guerra de hombres. No, es una guerra diferente. Mire lo que dice Ezequiel 38:10. Oiga lo que dice: así ha dicho Jehová el Señor. Así ha dicho Jehová el Señor. Una vez, Jehová es el Señor. En aquel día subirán palabras en tu corazón y concebirás mal pensamiento y dirás: subiré contra una tierra indefensa, iré contra gentes tranquilas que habitan confiadamente. Todas ellas habitan sin muros y no tienen cerrojos ni puertas, para arrebatar despojos y para tomar botín, para poner tus manos sobre las tierras desiertas, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, dice que subirá como para hacer lo que quieren. Pero esto era un ataque, va a ser un ataque, de acuerdo a la Biblia, de poder. Es decir, porque ellos creen que es el momento específico para hacer desaparecer a Israel del mapa. Ya se dio, escúchenlo, aquí no hay pormenores, pero a estas alturas ya se dio el pacto del anticristo. El famoso pacto de paz. El famoso pacto de paz.
Miremos ahora un presidente americano que inclusive algunas veces usa unas expresiones bien fuertes contra Israel, porque dice con esto que él quiere que ya la guerra contra la Franja de Gaza, contra Hamás termine. Está queriendo que la guerra de Rusia con Ucrania termine, es decir, quiere ser el hombre de paz, el hombre de tratados, el hombre de pactos. Y ciertamente el anticristo, cuando aparezca, logrará eso, logrará paz y logrará prosperidad y logrará que las religiones se unan. Eso es lo que la gente desea, es lo que la gente busca, pero paz nunca habrá, porque la paz solamente viene por el príncipe de paz que se llama Jesucristo. Y prosperidad tampoco habrá, porque prosperidad solamente viene por Cristo Jesús nuestro Señor. Aleluya. Aleluya. Y solamente cuando Él aparezca nos daremos cuenta que todas las religiones no valen absolutamente nada, y que los que verdaderamente adoran a Dios tienen que adorarlo en espíritu y en verdad, tal como el mismo Señor Jesucristo lo dijo. Bueno, hoy Irán financia públicamente a grupos radicales, extremistas, terroristas que rodean a Israel. Por el norte, Israel está rodeado por el norte y por el sur por grupos terroristas. Allá en la parte del norte está Hezbollah en el Líbano, y que es armado por Irán. Irán lo arma, Irán le da misiles, Irán le da armas, Irán le proporciona millones a Hezbollah. Allá en la parte de Siria y Gaza están las otras milicias, Hamás en Gaza, y construyen alianzas con naciones que, al igual que en la visión de Ezequiel, comparten un objetivo: eliminar a Israel de la región. Rusia quiere eliminar a Israel de la región. Irán quiere eliminar a Israel de la región. Corea del Norte, vean ustedes que todo lo que se ve rojo, de color rojo comunista, es contra Israel. Corea del Norte es comunista, es contra Israel. Y China es roja, es contra Israel. Irán es contra Israel. Rusia es contra Israel. Venezuela es contra Israel. Estoy hablando de los gobiernos, no de la gente. Porque los cristianos nunca estaremos contra Israel. Aleluya. Y en China hay cristianos, y en Corea del Norte hay cristianos, y en Irán, a pesar de todo, hay todavía cristianos. Y bendecimos a Dios por ello. Bueno, pero ¿saben una cosa? Que la profecía de Israel, la profecía de Ezequiel, no termina con la derrota de Israel. No. Termina con la furia de Dios. Y mire lo que dice Ezequiel 38:18, que esto es maravilloso. En aquel tiempo, cuando venga Gog contra la tierra de Israel, dijo Jehová el Señor, subirá mi ira y mi enojo, porque he hablado en mi celo y en el fuego de mi ira, que en aquel tiempo habrá gran temblor sobre la tierra de Israel, que los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y toda serpiente que se arrastra sobre la tierra, y todos los hombres que están sobre la faz de la tierra, temblarán ante mi presencia, y se desmoronarán los montes, y los vallados caerán, y todo muro caerá a tierra. Aleluya. Ahora, esto no es simple represalia militar, es justicia divina. Dios permite que las naciones se reúnan, no porque Israel está débil, sino porque Él quiere que el mundo sea testigo de lo que sucede cuando se levantan contra el pacto que Dios ha establecido. Dios hizo un pacto con Abraham, capítulo 15 de Génesis, y le dio la tierra al padre Abraham, y el padre Abraham se la dio a su descendencia. Y Dios, como soberano Dios, escogió a Israel como un pueblo para sí. Entonces, cuando las naciones se levantan para ir en contra del pacto de Dios, Dios va a actuar como para decirle: no son ustedes los que deciden, no son las naciones las que deciden, soy yo el que decido lo que pasa y lo que sucede. Yo, que soy el soberano del universo, soy el que decido. Por eso es bien importante, queridos hermanos, hoy más que abramos ya nuestro entendimiento. Jerusalén
es más que una capital. Jerusalén es más que una tierra sagrada. Jerusalén es el latido de la profecía y es el blanco de las naciones. Muchos ejércitos han marchado para conquistarla. Muchos ejércitos han soñado con tenerla bajo su poderío. Aleluya. Pero la batalla final no será por petróleo, no va a ser por territorio, será por el trono del plan redentor de Dios. Escuchen, Zacarías capítulo 4 versículo 4 dice así: proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿qué es esto, Señor mío? Aleluya. Zacarías 4, creo que es la profecía, hermano Henry, el versículo que está mal, cuando dice que el Señor va a descender en el monte de los olivos. Rapidito ahí, que la busquen ahí, porque esa profecía es bien importante que la leamos tal como es. Cuando Jesús, cuando dice que regresa y que pone sus pies y que el monte se va a partir en dos. A ver, rapidito ahí. Zacarías 12, ¿qué? ¿Y el versículo? Zacarías 12, cuando pone el pie sobre el monte y el monte se parte en dos. 14:4. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos. Si quiere, comenzamos en el 13, hermano Henry. Creo que sería interesante para enlazarlo, para que vean los hermanos de qué viene hablando. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones. ¿Cuáles naciones? Las que menciona Ezequiel 38. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones, como peleó en el día de la batalla. El canto que cantaba el talibán hoy. Y saldrá el Señor, peleará contra naciones, como peleó en el día de la batalla. Y dice, y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, que está enfrente de Jerusalén. Yo he estado ahí, al oriente. Y el monte de los olivos se partirá por en medio, hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande. Y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Alaben y bendigan el nombre del Señor. ¿Por qué razón? Porque ese monte de los olivos fue el lugar desde el cual el Señor ascendió a los cielos. El capítulo 1 del libro de los Hechos: varones galileos, que estáis mirando si este Jesús, así como ha sido tomado, así vendrá de nuevo a la tierra. Y créanme, solo en una ocasión de mis viajes a Israel he estado ahí. Pero cuando uno llega a esa piedra donde hay unas huellas marcadas, y que el guía empieza a explicarle que históricamente se cree que ese fue el lugar de donde Jesús fue ascendido al cielo, usted va a sentir una experiencia escalofriante y maravillosa del glorioso Espíritu Santo cuando está ahí parado. Dios mío, es una cosa maravillosa la que se siente ahí. Y dice la Biblia que del mismo lugar Él vendrá de nuevo y se posará allí. Y el monte se partirá. ¿Por qué? Ya no tengo tiempo, se me escapó el tiempo. Pero el punto está, esa división entre oriente y occidente geográficamente es marcada por el monte de los olivos. Como queriendo decir, de aquí para allá es oriente, de aquí para acá es, y así lo toman geográficamente. Aleluya. Bueno, aleluya. Así que dice que el Señor regresará. Cuando dice Jehová, nosotros sabemos que el que regresa es Jesús. El que regresa es Jesús. El que pone el monte sobre los pies sobre el monte de los olivos es Jesús. Y regresará
Dice aquí, para enfrentar a los ejércitos ahí reunidos contra Israel. Ya les mencioné a ustedes que Irán se refiere a Israel como el pequeño Satán y a Estados Unidos como el Satán grande. Así se refiere a Irán. Y ellos dicen que ellos viven solo para liberar a Jerusalén, que sea libre del Satán pequeño. Es decir, quitarle Jerusalén a Israel. Ellos van a estar felices cuando Jerusalén ya no pertenezca a Israel. Recordémonos que Jerusalén es el tercer lugar sagrado del Islam. Primero es la Meca, el segundo es, ¿cómo se llama? Medina, y el tercero es Jerusalén. Son los tres lugares sagrados del Islam. Pero Jerusalén no les pertenece a los iraníes. Es más, ni les pertenece a Israel. Pastor, que está diciendo, bueno, pertenece a aquel que puso sus ojos sobre ella. Segunda de Crónicas 6:6 dice así. Segunda de Crónicas 6:6. Algo está fallando en nuestras citas bíblicas. No sé si soy yo ya por mi vejez, pero se refiere cuando dice que cuando Dios escogió a Israel, que no fue David, sino que dice que escogió a Jerusalén. Dice que Dios escogió a Jerusalén y que escogió a David como rey de Jerusalén. Ese es el versículo que dice que fue Dios. Yo no creo que ese versículo lo van a poder escoger, a menos los que son expertos en Google. Que Dios fue el que escogió a Jerusalén. ¿Cuál es? ¿Cómo? 6:6. Es que el hermano me había puesto 2:6:6. No, ya lo había puesto. A ver, ¿cuál me había puesto, hermano Henry? Pues, porque yo tengo 6:6. A ver, segunda de Crónicas 6:6. No me lo pongan nervioso al hermano. Sí, yo sé que tengo 6:6, segunda de Crónicas 6:6. Más, aquí vamos. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Entonces, ¿quién escogió a Jerusalén? ¿Quién escogió a Jerusalén? Dios, el Dios eterno. Mas a Jerusalén he elegido para que en ella esté mi nombre. Y a David he elegido para que esté sobre mi pueblo Israel. Bueno, entonces Jerusalén, le pertenece a Dios. Jerusalén es de Dios. Es más, la Biblia habla claramente que cuando el Señor regrese va a gobernar no desde Washington, no desde Londres, no desde París o San Petersburgo, no, va a gobernar desde Jerusalén, todo el mundo. Termino y ya no me hagan preguntas. La última palabra no será dicha por las naciones, sino por el rey que regresa. Y por favor, pídanle al Señor que así como los ojos de Giezi fueron abiertos, sus ojos sean abiertos. Hay guerras que son invisibles. Nosotros nada más vemos lo visible, pero solamente con una buena dosis espiritual uno puede entrar a ver lo que está sucediendo atrás de lo visible, porque no se da cuenta de lo que está pasando. Uno nada más ve lo que ve, pero hay guerras que son invisibles. Esto incluyendo en nuestra vida personal. Muchas veces usted cree que es la gente que lo ataca, que es la gente que no lo quiere, que es la gente aquí. No se da cuenta que se está librando una guerra invisible, pero que al final no son las naciones ni son los hombres los que tienen la última palabra, sino que es Dios, el soberano Dios, el que tiene la última palabra. Por favor, póngase de pie en esta noche. Vamos a darle gracias a Dios y espero que este tema de Irán en la profecía ahora sí haya quedado ya claro.
Padre, queremos darte gracias por tu bendita palabra, Señor. Nosotros, Señor, no viviremos para ver ese cumplimiento total, pero viviremos para ver los comienzos, los destellos, porque esta iglesia se va de este mundo, Señor. Esta iglesia volará. Nuestra alma volará para estar con nuestro Señor para siempre. Bendito sea su nombre por los siglos de los siglos. Y digan un amén fuerte.